Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios variados de química. Vale, pues este es nuestro ejercicio. Calcula la fórmula molecular de un compuesto sabiendo que 1 litro de su gas, medido a 25 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio de presión, tiene una masa de 3,88 gramos y que su análisis químico ha mostrado la siguiente composición centesimal: de carbono 24,74%, de hidrógeno 2,06% y de cloro 73,2%. Para calcular la fórmula molecular de este compuesto, primero necesitamos pasar por la fórmula empírica. Entonces vamos a ver la diferencia entre estas dos fórmulas. Vale, para poder escribir la fórmula molecular de un compuesto, necesitamos tener un compuesto molecular, es decir, una molécula. Porque si tuviésemos un compuesto iónico, solo podríamos escribir su fórmula empírica. Sin embargo, con los compuestos moleculares se puede escribir la fórmula molecular y la fórmula empírica. Bueno, pues por aquí tenemos dos ejemplos de compuestos moleculares, la glucosa y el tetraóxido de nitrógeno. Vamos a centrarnos en la glucosa. Vemos que su fórmula molecular es esta: C6H12O6. Esta fórmula nos está indicando el número de átomos de cada elemento que hay en una molécula de glucosa. Entonces, a partir de la fórmula molecular, deducimos que en una molécula de glucosa hay 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Ahora vamos a pasar a ver la fórmula empírica. Vemos que en el caso de la glucosa es CH2O. Esta fórmula nos indica la proporción mínima en la que se combinan los átomos de los elementos que forman la glucosa. Entonces podríamos decir que estos átomos se están combinando en una proporción de 1, 2, 1. Ahora bien, ¿cómo hacemos para pasar de una fórmula a la otra? Para pasar de la fórmula molecular a la fórmula empírica, simplemente se dividen los subíndices de la fórmula molecular entre el máximo común divisor. En este caso, el máximo común divisor de 6 y 12 es 6. Entonces dividimos todos los subíndices entre 6 y obtenemos la fórmula empírica. Pero en este problema queremos hacer precisamente el proceso contrario. Queremos pasar de la fórmula empírica a la fórmula molecular. Bueno, pues entonces tendremos que multiplicar los subíndices de la fórmula empírica por 6. Eso lo vemos por aquí. Para hallar la fórmula molecular tenemos que multiplicar los subíndices de la fórmula empírica por un cierto número k. Esta k es la constante de proporcionalidad entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. En el caso de la glucosa, esa k valía 6. Pero ahora bien, ¿cómo podemos hallar esa k si no tenemos la fórmula molecular? Pues podemos aplicar esta relación de aquí. La K va a ser igual al cociente entre la masa molar del compuesto y la masa molar de la fórmula empírica. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos todos los datos para resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué nos están diciendo con este enunciado? Pues nos dicen que tenemos un compuesto, que es un gas, ocupa 1 litro de volumen, se mide en unas condiciones determinadas de presión y temperatura. En este caso, la temperatura es de 25 grados centígrados y la presión 750 milímetros de mercurio. También nos dicen que la masa de este gas es de 3,88 gramos y nos indican cuál es su composición centesimal. Vemos que aquí tenemos 3 elementos que están acompañados de unos porcentajes. Estos porcentajes son porcentajes en masa. Entonces, si por ejemplo tomamos 100 gramos de nuestro compuesto, de nuestro gas, estos porcentajes nos van a indicar que en 100 gramos de ese compuesto hay 24,74 gramos de carbono, 2,06 gramos de hidrógeno y 73,20 gramos de cloro. Bueno, pues estos son los datos que tenemos. Ahora, con estos datos, tenemos que calcular la fórmula empírica para pasar después a la fórmula molecular. Para poder hallar la fórmula empírica, primero necesitamos pasar todas estas cantidades, o sea, todas estas masas, a moles. Y entonces tenemos que conocer esta relación de aquí.
el número de moles de una cierta sustancia se puede calcular dividiendo la masa de esa sustancia entre su masa molar. Para no confundir esta m con molaridad, que puede aparecer en otros ejercicios, vamos a ponerle una raya por aquí encima. Entonces, esta es la masa molar. Vale, pues como vemos, podemos utilizar esta relación para calcular los moles los moles que hay en 24,74 gramos de carbono, 2,06 gramos de hidrógeno y 73,20 gramos de cloro. Pues empezamos con el carbono. Moles de carbono. Dividimos la masa entre la masa molar del carbono, que la tenemos por aquí, es 12 gramos mol. Y nos da 2,06 moles de carbono. Ahora pasamos al hidrógeno. Tenemos que dividir la masa de hidrógeno que hay en estos 100 gramos de compuesto, que es 2,06, entre la masa molar del hidrógeno, que es 1 gramo mol. Entonces da 2,06 moles. Por último, pasamos al cloro. La masa del cloro es 73,2 y la masa molar es de 35,5. Pues esto nos da 2,06 moles de cloro. Ahora bien, vamos a escribir primero el orden en el que quedan los elementos de la fórmula empírica. Quedarían así, CHCl. Ahora podríamos colocar estos números, estos moles, como subíndices de estos elementos, pero esta todavía no sería la fórmula empírica. La fórmula empírica nos indica la proporción mínima en la que se combinan los átomos de los elementos que forman ese compuesto. Pero los subíndices de la fórmula empírica tienen que ser números enteros. Aquí no tenemos números enteros. Entonces, lo primero que vamos a hacer para obtener esa proporción mínima va a ser dividir cada una de estas cantidades entre la menor de ellas. Bueno, en este caso vemos que son todas iguales, entonces hay que dividir entre 2,06. Así obtenemos por aquí un 1, por aquí otro 1 y otro 1. Y estos ya sí que son nuestros subíndices para la fórmula empírica. Quedaría CHCl. Vamos a ponerlos más juntos. Entonces ya sabemos que la fórmula empírica va a ser CHCl. Bueno, en este caso, al dividir cada una de estas cantidades entre la menor de ellas, ya nos han quedado 3 números enteros, que se pueden escribir como subíndices en la fórmula empírica. Sin embargo, hay veces que no nos van a quedar números enteros, y además números que no se pueden redondear fácilmente a un número entero. Por ejemplo, podría habernos quedado aquí un 2,5. Eso no podemos decir que es 2 ni que es 3, no sería demasiado preciso. Entonces, en los casos en los que nos quedan números decimales, tenemos que multiplicar por un número todas estas cantidades, de tal manera que se vayan los decimales y que queden todos los subíndices enteros. Pero bueno, en este caso no tenemos problema. Bueno, pues ya hemos llegado a la fórmula empírica. Ahora hay que pasar de la fórmula empírica a la fórmula molecular. ¿Cómo hacemos esto? Pues con las fórmulas que ya hemos visto. La fórmula molecular se va a hallar multiplicando los subíndices de la fórmula empírica por esa K. Pero para hallar la K tenemos que tenemos que aplicar otra fórmula. La K se calcula dividiendo la masa molar del compuesto entre la masa molar de la fórmula empírica. La masa molar que nos indica la fórmula empírica, pues ya la podemos calcular porque hemos hallado la fórmula empírica. La masa del carbono es 12, la masa del hidrógeno es 1 y la masa del cloro es 35,5. Sumamos estas cantidades y obtenemos la masa molar de la fórmula empírica. Da 48,5 gramos mol. Pero ahora tenemos que escribir la masa molar del compuesto. Esa masa molar ya se calcula sobre la fórmula molecular. Vemos que en el enunciado no nos dicen cuál es la masa molar del compuesto. Sin embargo, nos dan otros datos. Nos dicen cuál es la masa de este gas, que es 3,88 gramos, y también nos dan otros datos como su volumen, temperatura y presión. Bueno, fijémonos ahora en esta fórmula de aquí, que ya la habíamos utilizado antes. Nosotros queremos hallar una masa molar, así que vamos a despejarla.
La masa molar de una sustancia se puede calcular dividiendo la masa de esa sustancia entre el número de moles. Entonces, nosotros ya conocemos cuál es la masa de nuestro gas, 3,88 gramos. Si conseguimos hallar la cantidad de sustancia, es decir, el número de moles que hay en ese gas, en esa cantidad de gas, ya sabremos su masa molar. Y la cantidad de moles precisamente se puede calcular con otra fórmula que relaciona estas tres magnitudes. Pues vamos a escribirla. La fórmula es presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por R por temperatura. Vale, pues podemos utilizar esta fórmula, pero hay que tener en cuenta que esta R es una constante que vale 0,082 solo cuando las demás magnitudes están en las unidades adecuadas. La presión tiene que estar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros, la cantidad de sustancia en moles y la temperatura en Kelvin. Entonces, vamos a hacer las conversiones necesarias para tener las unidades adecuadas. El volumen ya está en litros, no hay que cambiarlo. La temperatura está en grados centígrados, tenemos que pasarla a Kelvin. Para pasar de grados Celsius a Kelvin, tenemos que sumar 273. Entonces, 25 más 273 da 298 Kelvin. Por último, tendremos que pasar la presión a atmósferas. Ahora mismo la tenemos en milímetros de mercurio. Entonces, la presión es de 750 milímetros de mercurio. Y el factor de conversión que vamos a utilizar es el siguiente. 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Vale, pues para ser un poco más precisos vamos a dejar esto en forma de fracción. 750 partido de 760 atmósferas. Y ahora ya sí, aplicamos esta fórmula de aquí. Pues quedaría presión 750 partido de 760 milímetros de mercurio. Bueno, atmósferas, que ya están atmósferas. Volumen, 1 litro. Cantidad de sustancia, no la sabemos. La R, 0,082. Temperatura, 298 Kelvin. Esto nos da que la cantidad de sustancia es 0,04 moles. Vale, pues como ya conocemos la masa del gas y la cantidad de sustancia que hay en estos 3,88 gramos de gas, podemos hallar su masa molar. La masa molar de nuestro compuesto va a ser igual a masa del gas 3,88 gramos, cantidad de sustancia 0,04 moles. ...97 gramos mol. Bueno, pues ahora sí vamos a meter este dato en nuestra fórmula para hallar la K. 97 entre 48,5 da 2. Entonces, esto quiere decir que tenemos que multiplicar los subíndices de la fórmula empírica por 2 para obtener la fórmula molecular. Por tanto, la fórmula molecular de este compuesto es C2H2Cl2. Y aquí lo vemos en la solución. Estos son los pasos que hemos seguido.